En el episodio 10 de Palabras Paganas, las palabras vuelven a tomar su lugar en el altar del misterio. Santiago Nieto, Semoa y Karina Argente invocan una vez más las voces que habitan entre lo sagrado y lo profano, lo oscuro y lo revelado. Que me enrollo y debemos empezar como Dios manda. Claro, venga, al turrón o a la melona, como dicen en tu pueblo. Bienvenidos a Palabras Paganas. Historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. Poco tiempo para hablar y me enrollo y mucho para narrar, porque tenemos 4 relatazos. Sí. Además, hoy con una colaboración estelar. Todas lo son. Nos encantan los colaboradores, por lo que además os remito a palabraspaganas@gmail.com, palabraspaganas@gmail.com, a que nos mandéis vuestros relatos, porque también pueden tener cabida en Palabras Paganas. Pero hoy tenemos una colaboración estelar con Editorial Cthulhu. He aprendido a pronunciarlo, Editorial Cthulhu. Por cierto, ¿sabes que Lovecraft, perdona, Karina, decía que esto era impronunciable, que para los humanos? Pues yo he aprendido. Te ha costado, pero has aprendido. Bueno, pues hoy, en Ajá. efecto, no serán ni 1 ni 2, sino 4 los relatos que se alzarán como plegarias paganas. 4 relatazos. Eso es. Así que sin más demora vamos con el sumario. Abrimos el episodio con La Virgen de las Moscas, de Marcia Morales Montesinos. Es la directora, redactora, organizadora, es la coordinadora, la manager de Editorial Cthulhu. Un relato, La Virgen de las Moscas, que aparece en el número 2 de la revista Atramentum, Profetas del Abismo, publicada por esta editorial, la siempre inquietante Editorial Cthulhu. Eso es. Después, a continuación, rendiremos homenaje a un maestro eterno, Edgar Allan Poe, con El retrato oval, en la voz inconfundible de nuestro también icónico Eduardo Parra. Pues sí, señora, porque nosotros tenemos iconos. Claro que Eduardo, sí, faltaría que es más. un gran narrador, por cierto, un gran relator y un gran escritor, porque tendremos relato suyo. Además ya está en proyecto o para otro episodio. Muy bien. En tercer lugar, Karina leerá un relato de Karina. Esto puede parecer una coña, pero no lo es, porque estuvimos, ¿verdad?, tratando de ¿quién relataba La Dama de Leche? Me explico. Karina Argente es la autora de La Dama de Leche. Y al final decidimos que, bueno, pues que fueses tú, Karina, que fuese ella quien lo hiciese, porque nadie mejor que ella va a saber imprimirle el sentido a la narrativa de este relato, La Dama de Leche. Bueno, lo intentaré. Y ya cerraremos con una joya literaria de uno de los autores más queridos por aquí, por este templo narrativo, Javier Marías, con su inquietante y delicado No más amores, que es un ídolo para ti, ¿verdad, Santi? Por cierto, Sí, ¿sabéis señora. cómo llaman a Santi? ¿Sabéis cómo No lo el digas. brujo? Ay, se me ha escapado, Ahí lo va. siento. No podía decirlo. Ay, ha sido un accidente. Oye, ¿por qué te llaman Vale, así? Mira, tenemos dichos que ya los has repetido tú, lo de al turrón, lo de al asunto la melona, pues yo tengo otro. Eso es harina de otro costal. Ay. Así que como necesitamos turrón y no harina, así que al turrón. Bueno, vale. 4 relatos, 4 senderos distintos hacia un mismo abismo. Bienvenidos una vez más a Palabras Paganas. Bienvenidos y comenzamos con La Virgen de las Moscas, expuestos a una denuncia de abogados cristianos, Santiago. El primer milagro ocurrió un martes a las 5 de la tarde, cuando el sol agonizante teñía de rojo los vitrales de la iglesia de San Heraclio. El aire olía a cera derretida y humedad antigua. Solo estaban allí la señora Norberta, encorvada y de manos callosas, barriendo los restos de pétalos marchitos del altar, y el padre Eusebio, cuyo ronquido leve resonaba dentro del confesionario. Fue Norberta quien lo vio primero. Una gota escarlata resbaló por la mejilla de la Virgen. La estatua, una figura de yeso desgastado con los colores desteñidos por los años, siempre había tenido una sonrisa serena, las manos extendidas en gesto de consuelo. Pero ahora algo había cambiado. Norberta se acercó, pensando en una mancha dejada por algún feligrés descuidado, pero al tocar la gota con sus dedos temblorosos sintió el calor
La sangre era espesa, pegajosa, olía a hierro y a algo más, algo que le recordó a la carnicería del pueblo en agosto cuando la carne comenzaba a ponerse rancia. Padre, Llamó, pero su voz se quebró. El padre Eusebio despertó sobresaltado e irritado al principio, hasta que vio el rostro de Norberta. Luego también vio la sangre. «No puede ser», murmuró limpiándose los ojos como si esperara que la visión desapareciera. Pero no lo hizo. Esa noche, Eusebio se quedó en vela rezando el rosario con una mano mientras con la otra sujetaba una vela que proyectaba sombras danzantes en las paredes. A la medianoche, justo cuando el reloj de la torre marcó las 12, el milagro se repitió. Esta vez no fue solo una lágrima. La sangre brotó de los ojos, de las palmas, del corazón pintado en el pecho. Una gota gruesa, casi negra, cayó del pie de la Virgen al mármol del altar con un sonido húmedo. Eusebio cayó de rodillas. «¡Milagro!», susurró, y al amanecer el pueblo entero se agolpó frente a la iglesia. Llegaron enfermos en camillas, ancianos arrastrando sus rosarios, madres con niños pálidos que esperaban un toque sanador. Una mujer empujó su silla de ruedas hasta el altar y con manos temblorosas recogió la sangre en un frasco de perfume vacío. Otra se desmayó al ver el rostro de la Virgen ahora brillante bajo la luz de las velas. Pero había algo más, algo que todos notaron pero que nadie mencionó: las moscas. No eran las pequeñas moscas domésticas que rondan los basureros. Estas eran grandes, de cuerpos negros y lustrosos, alas que vibraban con un zumbido grave como un susurro ahogado. Al principio, solo unas pocas rondaban el altar. Para el tercer día eran docenas. Para el final de la semana, cientos. Se posaban en las gotas de sangre, absorbían el líquido con sus trompas, luego se alejaban pesadas como embriagadas. Algunas feligresas las espantaban con sus mantillas, pero siempre regresaban. «Es natural», dijo Eusebio, aunque su voz sonaba forzada. «Las moscas son atraídas por el olor, no significa nada». Pero entonces, durante la misa dominical, la señora Adela, la más devota del coro, abrió la boca para entonar el Ave María y una mosca se desprendió del altar, voló directo a su garganta y allí se alojó. El canto se convirtió en un grito ahogado, luego en arcadas. Adela se desplomó convulsionando mientras la mosca zumbaba dentro de ella. Algunos corrieron a ayudarla, otros se persignaron y retrocedieron, y por primera vez alguien murmuró: «Esto no es un milagro». Para la tercera semana la expresión de la Virgen había cambiado. No era algo evidente, pero quienes la veían a diario lo notaban. Su sonrisa ya no era dulce, sino amplia, casi voraz. Sus ojos, antes bajos y piadosos, ahora parecían mirar fijamente a los feligreses como si buscara algo dentro de ellos. Y luego llegaron los sueños. Norberta fue la primera. Soñó que estaba sola en la iglesia, barriendo como siempre, cuando el yeso de la Virgen comenzó a agrietarse. De las fisuras surgieron alas negras y entonces la estatua descendió, no con gracia celestial, sino con ese movimiento espasmódico de un insecto recién nacido. Le habló en una lengua gutural cuyas palabras le quemaron los oídos, y luego, con un dedo afilado como una púa, le abrió el vientre sin dolor. Solo un calor húmedo. «Eres perfecta», le dijo la Virgen. Norberta despertó con las sábanas empapadas en sudor y algo más, una mancha oscura en su camisón, justo sobre el estómago. No fue la única. Una joven madre soñó que la Virgen paría un enjambre que le cubría el cuerpo como un segundo pellejo. Un campesino soñó que rezaba el rosario, pero en lugar de cuentas su dedo recorría cadáveres de moscas. Un niño, el pequeño Tomás, dibujó en la escuela a la Virgen con 6 ojos y un vientre abierto del cual emergían criaturas retorcidas. Cuando la maestra le preguntó por qué había dibujado así, él solo dijo: «Porque así me la mostró anoche». El padre Eusebio también soñó, pero no lo contó.
En lugar de eso, comenzó a escribir en cuadernos antiguos, en un latín que no era el de las misas, sino algo más antiguo, más oscuro. Palabras que no deberían existir. Sus ojos se hundieron en sus cuencas, sus manos temblaban incluso cuando no sostenían nada. Una noche, Norberta lo encontró arrodillado frente al altar, murmurando algo que no eran oraciones. «Padre», llamó, pero él no respondió. Cuando ella se acercó, vio lo que había escrito en las páginas esparcidas a sus pies. Dibujos de órganos, de vientres abiertos y una frase repetida una y otra vez. Ave mosca, mater corruptionis ora pro nobis. El aire dentro de la iglesia se volvió espeso, como si cada respiro llevara consigo algo más que oxígeno. Las moscas ya no zumbaban, susurraban. Eran voces entrecortadas, fragmentos de plegarias distorsionadas. A veces alguien juraba oír el Salve Regina cantado por 1000 alas vibrantes. Y la sangre de la Virgen ya no era roja, era negra, espesa, oleosa, con un olor que recordaba al vinagre podrido, a la tierra de tumbas recién abiertas. Algunos aún la recogían con devoción, frotándola en sus heridas o bebiéndola en secreto. Otros empezaron a evitar la iglesia, pero no todos podían resistirse. Ella escoge a los suyos, murmuraba Norberta, ahora con una sonrisa que no le pertenecía. No a los puros, sino a los huecos, a los que tienen espacio para recibirla. La transformación comenzó en la 4ª semana. La señora Adela, la del coro, fue la primera. Durante la misa comenzó a toser violentamente y entonces de su boca salieron moscas vivas, vibrantes, chorreando una baba oscura. El panadero, al besar el pedestal de la Virgen, gritó cuando sus ojos estallaron en un líquido negro. Quedó ciego, pero seguía sonriendo. El pequeño Tomás desapareció. Lo encontraron 3 días después arrodillado frente al altar con sus ojos convertidos en pozos negros, su boca llena de algo que se movía. Y entonces el padre Eusebio habló por última vez. «Esta no es la Virgen que conocimos», dijo su voz quebrada pero clara. «Esta es la madre de las plagas, no sana con amor, sino con larvas, no consuela, consume». Algunos se levantaron indignados. Otros cayeron de rodillas, sollozando. Un grupo comenzó a cantar algo que no era ningún himno sagrado, sino un canto grave, gutural, con palabras que hicieron sangrar los oídos de quienes lo oyeron. Esa noche nació un nuevo culto. El Vaticano envió a un investigador, un hombre joven de mirada escéptica y maletín lleno de informes. Se alojó en la casa parroquial, tomó muestras de la sangre, grabó testimonio. En la 3ª noche lo encontraron corriendo por las calles, ardiéndose la cara, gritando que los ojos de la Virgen se habían movido, que dentro de sus pupilas había miles de pequeños puntos negros y que todos lo miraban. Después de eso la iglesia fue clausurada, pero de nada sirvió. La sangre seguía fluyendo, incluso con las puertas selladas las moscas se filtraban por las grietas, por los respiraderos, la estatua crecía. No mucho, no de manera obvia, pero quienes la habían visto por años lo notaban. Su postura era más erguida, sus manos ya no estaban abiertas en señal de bendición, sino curvadas como garras. Y a veces, en las noches más silenciosas, los vecinos más cercanos juraban oír algo. Risas. Ahora el pueblo está casi desierto. Solo quedan los fieles, los devotos de la podredumbre, como se llaman a sí mismos. Visten túnicas negras, se cubren los rostros con vendas empapadas en aquel líquido sagrado. No hablan mucho, pero cuando lo hacen sus voces suenan a enjambre. Una vez al mes entran en la iglesia. Lo llaman el desove. Nadie sabe qué ocurre dentro, solo que cuando salen sus ropas gotean y el olor que los sigue no es de sangre fresca, sino de carne en descomposición. El padre Eusebio desapareció hace semanas, pero algunas noches los pocos que aún se atreven a salir lo ven.
caminando por la plaza, arrastrando algo pesado detrás de él. Se detiene frente a la iglesia, mira hacia la estatua, que ya no es de yeso, sino de algo que palpita, y murmura con una voz que ya no es humana: «Ave mosca, madre de la putrefacción, llena nuestros vacíos con tu pestilencia». Y desde el interior del templo, algo responde. Buah. A ver, yo no creo que esto sea para denuncia, que es lo que no, decías al presentarlo. que no. No, la ficción es ficción, Sí, y esto es está ficción. claro. Y se puede hablar de todo en esta vida, ¿no? Hombre, a ver, es que si no, Por eso. ¿cuántas obras de arte se hubiesen perdido en el ostracismo de la hipocresía? Por eso. Vamos a seguir, no vamos a entrar en debates que no No. llevan a ningún sitio. Seguimos con Eduardo Parra, como decíamos al principio, narra El retrato oval, una obra magistral, aunque no de las más conocidas de nuestro icónico Edgar Allan Poe. En este breve relato, Poe recurre a la imaginería del relato gótico. Un castillo abandonado en una noche de tormenta, un hombre herido y sujeto a la susceptibilidad del ambiente. De esta manera, el retrato de una joven dama le seduce, ya que descubre que encierra la vida misma, pues el pintor se la quitó para plasmarla en aquel cuadro. Aunque no es una de las historias más reconocidas de Poe, en ella se recurre al terror sencillo pero efectivo, que se encuentra, es ese terror que se encuentra relacionado con la creación de atmósferas inquietantes. Vamos con él. El retrato oval. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza, en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras. Era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos. Tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe, según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo, y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco. Produjéronme profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos, colocado al lado de mi cabecera, y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. Quíselo así, para poder, al menos, si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de esas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que trataba de su crítica y su análisis. Leí largo tiempo, contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón, que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una profunda sombra. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, a
Analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz, al caer sobre el lienzo, había desvanecido el estupor delirante de mis sentidos. Se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo en ese estilo que se llama, en lenguaje técnico, estilo de viñeta. Había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos pendíanse en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en esas reflexiones, permanecí una hora entera, con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición, y habiéndose apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval, y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mala hora amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte de sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Mas humilde y sumisa, sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día, y era un hombre vehemente, extraño, pensativo y que se perdía en mil ensueños, tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esa torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y desanimada. Y en verdad los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero al fin, cuando el trabajo tocaba su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que se tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa, y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas,
de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente, herido por el terror, y gritando con voz terrible: «En verdad, esta es la vida misma». Volvióse bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta. En efecto, Santiago, breve pero eficaz, ¿eh? Como tú decías. Sí. Sí. Eso es, se entiende cuando lo escuchas. Bueno, cuando lo lees, en el caso de que no lo escuches, pero estamos en un podcast, Palabras Paganas, y aquí se escucha. Lo siento, no puedo evitarlo. Pasamos de página, pasamos de tema. ¿Te acuerdas que te lo dije en su día? Yo sé que te va a sentar mal, pero a mí la dama de leche se me presta a un juego de palabras con otra icónica estatua española, claro. Muy española y mucho española. Claro. Qué maldito eres, ¿eh? ¿Has dicho maldito? Has dicho malito. Maldito, yo prefiero maldito. Prefiero maldito. Háblanos de tu dama de leche, Karina. Hombre, la verdad es que sí es verdad que fue provocado el juego de palabras, porque se me hizo gracioso, pero bueno, espero que no resulte molesto para nadie. Tiene su punto. Claro. Meter risas en el terror, sí. De hecho, nosotros empezamos este programa y terminamos con música nada terrorífica, porque lo hacemos con swing. Sí, totalmente. A ritmo de swing. Es más inquietante todavía. Bueno, ¿y qué te puedo decir yo de la dama de leche? Pues que a ti que te gustan tanto los relatos reales, te diré una cosita. Está basado en hechos reales, ¿eh? Bueno. Sí. Bueno, yo creo que no podemos dejarle más generar más inquietud en los oyentes, así que vamos con ella. La dama de leche. El piso no se diferenciaba mucho de los otros. Estaba mejor situado, mucho más cerca del centro, pero era igual de viejo que los anteriores. Las típicas lámparas de araña y el horroroso papel pintado, todo un clásico de los pisos de alquiler. En cada nueva mudanza pedía con fervor no ser castigada otra vez con este tipo de decoración vintage, pero de momento no le era concedido tal favor. Lucía se preguntaba por qué los arrendadores no se molestaban un poco, un mínimo al menos, en adecentar el espacio que les generaba unos nada desdeñables ingresos. Pero siempre acababa poniendo los pies en la tierra. A menos gasto, más beneficio. Ya casi no le importaba vivir rodeada de objetos sesenteros. No es que le hiciera gracia, pero le había cogido el tranquillo, que no el gusto. Esa especie de viajes al pasado le habían permitido imaginar cómo vivieron sus padres y sus abuelos a cambio de un asequible precio de alquiler. Vivir rodeada de mal gusto podía merecer la pena. Además, era prácticamente imposible encontrar un piso de construcción moderna con las dimensiones necesarias para alojar su único bien preciado, su piano. Estaba harta de buscar. Un piso grande, por antiguo que fuera, era lo único que necesitaba. Se instaló en su cuarta vivienda una calurosa mañana de julio, recién terminado el curso escolar. Se presentó a los vecinos y pidió disculpas de antemano por la cantinela pianística con la que les iba a deleitar. Prometió al presidente de la comunidad respetar el horario de la siesta y no alargar su estudio más allá de las 9 de la noche, y se dispuso a empezar, con el mejor pie posible, su estancia en aquel viejo edificio. Óscar aceptó encantado el cambio. No había movido un solo dedo para intentar encontrar algo mejor, así que no estaba en disposición de quejarse. Lo mejor que podía hacer era no decir nada.
La relación entre ambos resultó no ser como habían imaginado. Ella llevaba tiempo trabajando a destajo, él viviendo a su costa. A Lucía le amargaba la existencia no haber tenido el valor de decirle que, esta vez, el traslado lo hacía ella sola. Dormía mal, se encontraba cansada, malhumorada y le costaba concentrarse. Necesitaba caminar en otra dirección. Sin su compañía, estaba segura. Pero, de alguna manera, siempre acababa engatusada con nuevas promesas, carantoñas y demás falsedades. La primera cena no celebraba inauguración alguna. No habían tenido tiempo ni de llenar la nevera, así que se conformaron con abrir algunas latas de conservas y unas bolsas de aperitivos que bajo ningún concepto iban a abandonar en la otra casa para disfrute del anterior casero. Fue mientras daban buena cuenta de ello cuando lo oyeron por primera vez. Era muy leve, algo lejano, pero claramente audible. Un tarareo de voz femenina, dulce, muy agradable. ¿Has oído?, preguntó Lucía sorprendida. «Shh», mandó callar Óscar, llevándose el dedo índice a la boca mientras centraba su atención. El suave canturreo se mantuvo claro, inundando la vivienda. ¿De dónde viene? ¿Has puesto música?, insistió. ¿Qué va? Ni siquiera he encontrado el altavoz todavía. Lucía se levantó intrigada. La mujer que cantaba debía estar muy cerca, pero no era posible. Lógicamente estaban solos. Despacio, asomó la cabeza al pasillo, fuera del comedor. En ese mismo instante el canto cesó, tan repentinamente como había empezado. Girando rápidamente hacia su compañero, solo acertó a repetir: ¿Lo has oído? Claro que lo he oído, que no estoy sordo, cariño. Sonaba aquí mismo, ¿verdad? Hemos alquilado una casa encantada, bromeó él. Vete a la mierda. Pronto olvidaron la misteriosa melodía. Por lo visto, o más bien por lo oído, las paredes no eran tan sólidas como cabía esperar de una edificación antigua, lo que provocó un brusco cambio de humor en Lucía, preocupada por las molestias que provocaría en la vecindad con sus clases de piano. De todas formas, pensó, esto es muy raro. La voz sonaba tan cerca como si estuviera a escasos metros de ellos. Sin embargo, durante las horas que ya habían pasado allí, no escucharon nada proveniente de otros pisos. Solo el ruido sordo del ascensor unas cuantas veces. No quiso pensar más en esto. Estaba cansada, agotada. Terminó sin ganas la nada apetitosa cena y dio por terminada la jornada. La noche pasó increíblemente rápida. Apagó el despertador como quien pretende acabar para siempre con un insecto molesto. Se incorporó de golpe. Sabía que, de no hacerlo así, no cumpliría con el horario pensado. Claramente, el sueño no había sido reparador. De forma automática se escondió bajo la bata, pasó por el aseo y preparó el desayuno, todo esto sin llegar a abrir por completo los ojos. Necesitó un café XL para poder enfrentarse a la torre de cajas que le quedaban por desembalar y otro más para comprometerse a hacerlo. Óscar seguía durmiendo. Ella volvió a maldecirle. Una ducha rápida y a por ello. Cuanto antes pusiera cada cosa en su sitio, antes tendría la sensación de estar donde debía estar, y eso le permitiría tranquilizarse y centrar su atención en lo que realmente debía. Se le fue la mañana desempaquetando, colocando y desmontando cajas vacías. Había llegado al mediodía exhausta, pero no le importaba, casi había terminado. Poco a poco cada cosa iba estando en su lugar, pensaba cuando Óscar apareció semidesnudo en el salón. «Cariño, ¿por qué no me has esperado? ¿Lo has recogido todo tú sola?
Lo siento, pero es que después de la noche que me has dado necesitaba descansar, dijo, evitando con las manos la luz directa en su rostro. ¿La noche que te he dado? No me digas que no lo recuerdas. ¿Qué tengo que recordar, Oscar? Empezaba a enfadarse otra vez. El joven relató, sin creerse en absoluto la falta de memoria de ella, las idas y venidas de Lucía al salón, la conversación ininteligible, los sollozos y las miradas sin dirección. La supuesta sonámbula no recordaba nada de todo aquello, pero tampoco se extrañó. Los últimos días habían sido más que agitados, agobiantes más bien, y por algún lado tenían que salir el estrés y la preocupación. La verdad, le importaba poco si se había pasado la noche transitando o no. Es más, se alegró de haberle hecho pasar la noche en vela, se lo merecía, eso y mucho más. Sintió la imperiosa necesidad de comer. El desayuno líquido la sacó del apuro, pero pasada la mañana el hambre empezaba a hacer mella en su cabeza y todavía más en su carácter. Ignoró las excusas propias de un adolescente, sujetó el latido en sus sienes, se preparó, preguntándose de nuevo por qué seguía con ese hombre, y fingiendo estar bien, le arrastró al supermercado. Faltaron de casa poco más de 1 hora y ya estaba deseando volver. En cuanto comiera algo se sentaría al piano. 4 días sin practicar eran una eternidad para Lucía. Además, estaba deseando comprobar la acústica del salón. Era la primera vez que disponía de un espacio tan amplio para su piano de media cola. Ensimismada en estos pensamientos, mientras descargaba las bolsas del coche, no se percató de que una mujer mayor, casi una anciana, les esperaba en el portal, sujetando amablemente la puerta. «Ay, perdone, no la había visto», se disculpó la joven. «Nada, no tengo prisa. Estaba pendiente de veros y preguntaros quién es el pianista», dijo la mujer. «Ah, soy yo. Ay, ¿la molestaron ayer subiendo el piano?» No, ni me enteré de que teníamos vecinos nuevos hasta hace un rato que escuché tocar y pregunté al presidente. ¡Qué maravilla! No sabes cuánto me alegra que seáis músicos. ¿Que oyó el piano? Pero sí, claro que lo oí. ¿Cómo tocas, hija? Era Liszt. Ay, mi hermana me hizo amar a Liszt desde que era una niña. Abrí la ventana para escucharlo mejor. Estoy un poco sorda, imagínate, a mi edad. Lucía se despidió agradeciendo los elogios de la vecina, sin poder disimular su desconcierto. ¿Has oído lo que ha dicho?, preguntó a Óscar, que llegaba con las últimas bolsas. Ya te digo, nos ha tocado la típica vecina chocha. Eres imbécil, es una mujer encantadora. Sí, cariño, encantadora, pero sufre alucinaciones. Que ha oído el piano, dice. El exceso de comida y cerveza no permitieron a la pianista reencontrarse con su instrumento tal como tenía pensado. Se dejó caer en el sofá, dispuesta a comprobar en otro momento la calidad acústica de su nuevo hogar. Sentía un cansancio inmenso, profundo, casi irreal. Apenas cerró los ojos, visualizó una sala amplia, de proporciones y disposición similares a la de su nuevo piso, bañada en una luz tenue de colores sepia. La decoración, señorial y elegante, era característica de finales del XIX. Cerca del ventanal, protegido del sol por gruesos cortinones, reposaba majestuoso un piano de cola, algo más grande que el suyo, color madera, como el que siempre deseó tener. ¿Qué lugar era ese? Le resultaba desconocido y a la vez tan familiar. Podía verlo con todo detalle, incluso percibir el intenso olor a café y algo dulzón, un bizcocho tal vez. No veía a nadie. La cámara estaba vacía. Sin embargo,
percibía la cercanía. De pronto la oyó de nuevo, aquella canción, la misma que escucharon la noche anterior, cantada por una voz femenina, clara y penetrante. Se despertó dando un brinco tan exagerado que asustó a su novio, sentado tranquilamente en el orejero frente al sofá. ¿Lo has oído?, le preguntó. ¿El qué?, contestó él, sin poder disimular el susto. Solo ella había escuchado la inquietante melodía. ¿Debía suponer que formaba parte del sueño? Entonces reparó en el tiempo. ¿Cuánto he dormido? Un montón, casi 3 horas. No podía creerlo. ¿Por qué entonces seguía sintiéndose agotada? Demasiados interrogantes, pensó. La confusión volvió a sumirla en ese enfado recurrente que la perseguía desde el día anterior. Sentirse de mal humor la enfadaba aún más. Lógico. Debería estar feliz. Acababa de mudarse a la que prometía ser la casa de sus sueños. Llevaba años queriendo vivir en esa zona de la ciudad, concretamente en uno de aquellos preciosos edificios antiguos. Y ahora que por fin lo había conseguido, se encontraba sin fuerzas para disfrutarlo. A regañadientes consiguió que Óscar le ayudase a desembalar las últimas cajas y a montar de nuevo la estantería donde normalmente reposaba, ya no recordaba desde cuándo, su biblioteca musical. No tardaron mucho, pero parecía que a la joven le hubiera pasado por encima un tren de mercancías. No era capaz de entenderlo ni de explicarlo, pero no se encontraba nada bien. Decidieron tomar algo ligero y terminar el día, sin imaginar que la noche que les esperaba no iba a mejorar la situación. El dormitorio se encontraba al final del pasillo, en el extremo opuesto al salón. Por eso se miraron atónitos cuando oyeron sonar el piano. Notas lentas, agudas primero, más graves después, como si alguien recorriera con un tranquilo caminar de dedos el teclado. La mirada de él clavada en la de ella, paralizada más bien. Había alguien en el salón. «No puede ser», susurró tan bajo como pudo él. «Acabamos de venir y estábamos solos». «Óscar, me va a dar algo», lloriqueó ella, intentando no ser oída por la inesperada visita. «¿Qué hacemos?» Esperaron unos segundos eternos. Silencio absoluto. Solo el latir desbocado en sus sienes. «Creo que no hay nadie, cariño. Hemos debido alucinar». ¿Alucinar? Óscar, ha sonado el piano. Lo has oído igual que yo. No me fastidies», dijo, convirtiendo su miedo en un enfado rabioso que le permitió levantarse de un salto de la cama y presentarse rápidamente en la parte opuesta de la casa, ignorando las voces del cobarde. La sala del piano estaba desierta. Lucía no podía creerlo. Recorrió el resto de las habitaciones histérica, asegurando que alguien había tocado su piano, buscando lo imposible, mientras Óscar, impresionado por su estado, la seguía por toda la casa, incapaz de calmarla y de calmarse él. Estaban solos. ¿Quién había tocado el piano entonces? Creyó que se había vuelto loca y se desarmó. Se metió otra vez en la cama y, tapándose la cabeza, lloró un llanto incontrolable, rechazando abrazos y palabras de consuelo. Derramó litros de amargura, se liberó de males de otros tiempos, de viejos dolores, de rabias estancadas, soltó todo lo malo con una intensidad brutal, tanto que le pareció ver que de su boca salía una espesa y maloliente nube gris. Sintió que el cuerpo se le hundía en el colchón, y en esa cálida pesadez se durmió.
Ni siquiera fue consciente cuando, al poco rato, el joven, todavía tembloroso, se recostó a su lado. Únicamente la sacó de su perfecto descanso la sensación de que alguien la estaba mirando. Abrió muy despacio los ojos, intentando reencontrarse sin prisa con la realidad que deseaba. Rodó su cabeza hacia la izquierda, sin querer separarse todavía de la almohada, segura de que su mirada se encontraría con la de su compañero. Pero no fue así. Este dormía profundamente. Vértebra a vértebra, su columna se colapsó, nuevamente agarrotada por el pánico. La estaban mirando, lo notaba perfectamente. Sabía que alguien estaba observándola en la penumbra de la habitación. Lo que no sabía, no tenía ni idea, era qué hacer con todo ese miedo que la entumecía. Quería meterse bajo el edredón, ocultarse, desaparecer, pero, sin embargo, se incorporó, despacio, expectante, quedando sentada en la cama. Ahora sí se topó con los ojos que la miraban. Era una mujer de mediana edad, hermosa, la más hermosa que había visto jamás, con el gesto más tierno que había visto nunca. Lucía se olvidó del temor, se limitó a devolverle la mirada. Sentada en una silla frente a la cama, parecía estar hecha de luz, una luz blanca, lechosa, casi transparente. No dijo nada, solo la observó, dejando entrever una cálida sonrisa que la anonadada joven apenas acertó a contestar. Lucía tuvo tiempo de pensar que aquella debía ser algo así como su hada madrina. Se miraron en silencio durante largos minutos, hasta que, de repente, la mujer de leche giró bruscamente su cabeza hacia la izquierda de la cama, clavando su mirada en Óscar, que dormía plácidamente, sin ser consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. El gesto plácido de la dama se tornó feo. Miraba al hombre con aversión, con rabia, con auténtico odio, hasta el punto de conseguir asustar a Lucía, que, como si saliera bruscamente de un sueño maravilloso, reconoció en sus entrañas el miedo auténtico, el peligro de aquella situación paranormal. Se volvió rápidamente hacia el durmiente y le zarandeó llamándole en voz alta. «¡Despierta, Óscar! ¡Despierta!» «¿Qué? Mira», dijo señalando hacia la silla de la mujer. «¿Qué pasa?», contestó él mirando incrédulo a la silla vacía. Lucía no daba crédito. La dama de leche se había esfumado. Volvió a romper en llanto. No podía más. ¿Lo soñó? No. No es posible, fue real, pensaba. Tuvo serias dificultades para conseguir que su novio entendiera la situación, incluso para entenderla ella misma. Estaba claro. Necesitaba un descanso, desconectar del mundo y conectar con ella misma, centrarse y recomponer su vida, si no quería terminar mal. Dormir el resto de la noche no fue tarea fácil para ninguno de los dos. Pasaron las horas siguientes deseando ver aparecer las primeras luces de un nuevo día, con la esperanza de que la claridad iluminase también sus pensamientos. Tenían la sensación de estar viviendo una auténtica pesadilla, una verdadera locura generada por no sabían muy bien el qué. Se darían un tiempo, todo el que fuera necesario. Esta vez lo harían bien, sin dramas, sin broncas, sin precipitarse. Esto fue lo único que les calmó lo suficiente como para poder descansar hasta la mañana siguiente. «Ay, no me digas que hemos olvidado comprar azúcar». «Lo que faltaba», protestó Lucía. «Voy a pedirle a la vecina. ¿Cómo la llamaste? ¿Chocha?»
Cruzó el amplio rellano de la escalera pensando en una buena disculpa para no conceder demasiada conversación a la mujer, pero fue inútil. ¡Hola, mi niña! Realmente parecía alegrarse de verla. Hola, perdone que la moleste, es que íbamos a desayunar y resulta que nos hemos olvidado de comprar azúcar. No te preocupes, otra cosa no tendré, pero azúcar. Pasa, pasa, dijo mientras se dirigía a la cocina. Lucía la siguió, pero no avanzó mucho antes de que se le helara la sangre en las venas. El salón que atravesaban era el mismo que vio el día antes en sus sueños. El salón antiguo de gruesas cortinas cerradas que conferían a la habitación ese color sepia. El salón con el estupendo piano Colín de color madera. El salón perfumado de café y bizcocho recién hecho. Se sobrecogió. Parecía imposible. Había soñado con el salón de su vecina. Era realmente impresionante. Una experiencia absolutamente novedosa para ella, seguramente producida también por el estrés. Nada importante. De repente se sintió aliviada. Lo entendió todo. Su estado de ansiedad había provocado en ella alucinaciones, sueños extraños, visiones increíbles. Nada raro tratándose de un mal momento. El canto de mujer y el leve toqueteo de piano del día anterior no procedían de su piso, sino del de la vecina. Ella les habló al encontrarse en el portal de la afición de su hermana por la música. Sin duda también cantaba. ¡Claro! ¿Cómo habían sido tan estúpidos de no darse cuenta? «Tiene usted un piano maravilloso». «Sí, un gran instrumento. Mi padre tuvo que empeñarse para poder comprarlo, pero mereció la pena, ¿verdad? Ya lo creo, es una preciosidad y suena muy bien a pesar de los años». «Uy, eso no, ¿qué va? Necesita un buen arreglo. Sé que debería afinarlo, pero ya sabes, es mucho dinero y al fin y al cabo ya no es necesario». «Bueno, estoy segura de que su hermana agradecería mucho que viniese un técnico a echarle un ojo. Si quiere puedo recomendarle al mío». «¿Mi hermana? Mi hermana murió hace 15 años, hija. Ya no puede disfrutarlo», dijo mostrando un retrato en la pared, donde Lucía reconoció al instante a la dama de leche. Ojo, aquí no hay cabida para las bromas, Mucho cuidadito, que esto es muy serio, que como digo está basado en hechos reales. Sí, bueno, es que ya sabes lo que me gustan, los hechos reales. No es una crítica chunga, mala, es buena, un poco gótico. Me encanta, a mí me encanta lo gótico. Sí. Yo no sé si tratabas de imprimirle ese sentido. Este relato está... Si es así, este relato, como te digo, está llamado al triunfo editorial. A mí me gusta, Bueno. Oye, ¿y para cuándo uno de los tuyos? Que tú tienes muchos, bueno, muy buenos. Hay tantos y tan buenos, no me refiero a los míos, me refiero a todos los que estamos narrando este es el episodio 10, pues ya llevamos 10 episodios y llevamos, pues no sé, 30 relatos. Y todos son magistrales que no ha habido cabida, pero la habrá. Hay por ahí, de hecho, sí, hay por ahí un par de ellos que ya hemos anunciado con shorts y con reels, pero que aún se van a hacer esperar porque, por ejemplo, tenemos a Javier Marías. ¡Ay! Es que cómo te gusta a ti, Javier Marías, es tu ídolo total. Es mi ídolo, es mi ídolo. Y como es tu ídolo, pues tú vas a narrar No más amores, de Javier Marías, un relato que explora las complejas dinámicas de las relaciones románticas a través de una prosa elegante y una mirada penetrante sobre la condición humana. La obra captura magistralmente la ambivalencia sentimental tan característica de este autor, invitando al lector a reflexionar sobre los límites del amor y las consecuencias de nuestras decisiones emocionales.
Es muy posible que los fantasmas, si es que aún existen, tengan por criterio contravenir los deseos de los inquilinos mortales, apareciendo si su presencia no es bien recibida y escondiéndose si se les espera y reclama. Aunque a veces se ha llegado a algunos pactos, como se sabe gracias a la documentación acumulada por Lord Halifax y Lord Rymer en los años 30. Uno de los casos más modestos y conmovedores es el de una localidad de Rye, hacia 1910, un lugar propicio para este tipo de relaciones imperecederas, ya que en Rye, en él y en la misma casa, Lamb House, vivieron durante algunos años Henry James y Edward Frederick Benson, cada uno por su lado y en periodos distintos, y el segundo llegó a ser alcalde. Dos de los escritores que más y mejor se han ocupado de tales visitas y esperas, o quizá nostalgias. Esta anciana, en su juventud, Molly Morgan Muir era su nombre, había sido señorita de compañía de otra mujer mayor y adinerada, a quien, entre otros servicios prestados, leía novelas en voz alta para disipar el tedio de su falta de necesidades y de una viudez temprana para la que no había habido remedio. La señora Cromer Blake había sufrido algún desengaño ilícito tras su breve matrimonio, según se decía en el pueblo, y eso seguramente, más que la muerte de su marido, poco o nada memorable, la había hecho áspera y reconcentrada, a una edad en la que esas características en una mujer ya no pueden resultar intrigantes ni todavía objeto de broma y entrañables. El hastío la llevaba a ser tan perezosa que difícilmente era capaz de leer por sí sola y en silencio, y a solas. De ahí que exigiera de su acompañante que le transmitiera en voz alta las aventuras y los sentimientos que cada día ella cumplía, y los cumplía muy rápida y monótonamente, parecían más alejados de aquella casa. La señora escuchaba siempre callada y absorta, y sólo de vez en cuando le pedía a Molly Morgan Muir que le repitiera algún pasaje o algún diálogo del que no se quería despedir para siempre sin hacer amago de retenerlo. Al terminar, su único comentario solía ser: «Molly, tienes una hermosa voz, con ella encontrarás amores». Y era durante estas sesiones cuando el fantasma de la casa hacía aparición. Cada tarde, mientras Molly pronunciaba las palabras de Stevenson o Jane Austen o Dumas o Conan Doyle, veía difuminarse la figura de un hombre joven y de aspecto rural, un mozo de cuadra o de establo. La primera vez que lo vio, de pie y con los codos apoyados en el respaldo del sillón que ocupaba la señora, como si escuchara atentamente el texto que recitaba ella, estuvo a punto de gritar del susto, pero enseguida el joven se llevó el índice a los labios y le hizo tranquilizadoras señas de que continuara y no denunciara su presencia. Su rostro era inofensivo, con una tímida sonrisa perpetua en los ojos burlones, alternada tan solo, algunos momentos graves de la lectura, con una seriedad alarmada e ingenua propia de quien no distingue del todo entre lo acaecido y lo imaginado. La joven obedeció, aunque no pudo evitar aquel día levantar la vista demasiadas veces y dirigirla por encima del moño de la señora Cromer Blake, que a su vez alzaba la suya inquieta como si no estuviera segura de llevar derecho un sombrero hipotético o debidamente iluminada una aureola. «¿Qué ocurre, niña?», le dijo alterada. «¿Qué es lo que miras ahí arriba?». «Nada», contestó Molly Muir. «Es una manera de descansar los ojos para volver a fijarlos luego, tanto rato me los fatigaría». El joven asintió con su pañuelo al cuello y la explicación bastó para que en lo sucesivo la señorita mantuviera su costumbre y pudiera saciar al menos su curiosidad visiva, porque a partir de entonces, tarde tras tarde y con pocas excepciones, leyó para la señora y también para él, sin que aquella se diera jamás la vuelta ni supiera de las intrusiones de éste. El joven no rondaba ni se aparecía en ningún otro instante, por lo que Molly Muir no tuvo nunca la ocasión a través de los años de hablar con él, ni de preguntarle quién era o qué había sido o por qué la escuchaba. Pensó en la posibilidad de que fuera el causante del desengaño ilícito padecido por su señora en un tiempo pasado, pero de los labios de ésta jamás salieron confidencias.
pese a las insinuaciones de tantas páginas leídas y de la propia Molly en las lentas conversaciones de tantas páginas leídas y tantas conversaciones nocturnas de media vida. Tal vez aquel rumor era falso y la señora no tenía en verdad nada que contar digno de cuento y por eso pedía oír los remotos y ajenos y más improbables. En más de una oportunidad estuvo Molly tentada de ser piadosa y contarle lo que ocurría todas las tardes a sus espaldas, hacerla partícipe de su pequeña emoción cotidiana, comunicarle la existencia de un hombre entre aquellas paredes cada vez más asexuadas y taciturnas, en las que sólo resonaban a veces durante noches y días seguidos las voces femeninas de ambas. Cada vez más aventajada y confusa la señora, cada mañana un poco menos hermosa y más débil y huida a la de Molly Muir, que en contra de las predicciones no le había traído amores, o al menos no que se quedaran y pudieran tocarse. Pero siempre que estuvo a punto de caer en la tentación recordó al instante el gesto discreto del joven, el índice sobre los labios repetido de vez en cuando con los ojos de leve guasa, y guardó silencio. Lo último que deseaba era enfadarlo. Quizá era solo que los fantasmas se aburren igual que las viudas. Cuando la señora Cromer Blake murió, ella siguió en la casa y durante unos días, afligida y desconcertada, dejó de leer. El joven no apareció. Convencida de que aquel muchacho rural deseaba tener la instrucción de la que seguramente había carecido en la vida, pero también temerosa de que no fuera así y de que su presencia hubiera estado relacionada misteriosamente con la señora, tan solo decidió volver a leer en voz alta para invocarlo, y no solo novelas, sino tratados de historia y de ciencias naturales. El joven tardó algunas fechas en reaparecer. Quién sabe si guardan luto los fantasmas, con más motivo que nadie, pero por fin lo hizo. Tal vez atraído por las nuevas materias, acerca de las cuales siguió escuchando con la misma atención, aunque ya no de pie y acodado sobre el respaldo, sino cómodamente sentado en el sillón vacante, a veces con las piernas cruzadas y una pipa encendida en la mano, como el patriarca que nunca debió ser. La joven, que se fue haciendo mayor, le hablaba con cada vez más confianza, pero sin obtener nunca una respuesta. Los fantasmas no siempre pueden o quieren hablar. Y con esa siempre mayor y unilateral confianza transcurrieron los años, hasta que llegó un día en que el muchacho no se presentó, y tampoco lo hizo durante los días ni las semanas siguientes. La joven, que ya no lo era tanto, que ya era casi vieja, se preocupó al principio como una madre, temiendo que le hubiera sucedido algún percance grave o desgracia, sin darse cuenta que ese verbo solo cabe entre los mortales y que quienes no lo son están a salvo. Cuando reparó en ello, su preocupación dio paso a la desesperación. Tarde tras tarde, contén e invisible, se preguntaba cuál había sido su falta o error y buscaba con afán nuevos textos que pudieran atraer la curiosidad del joven, hacerlo volver, nuevas disciplinas, nuevas novelas, y esperaba con avidez cada nueva entrega de Sherlock Holmes, en cuya habilidad y lirismo confiaba más que en casi ningún otro científico o literato. Y seguía leyendo en voz alta a diario por ver si él acudía. Una tarde, al cabo de meses de desolación, se encontró con que la señal del libro de Dickens que le estaba leyendo pacientemente en ausencia no se hallaba donde la había dejado, sino muchas páginas más adelante. Leyó con atención allí donde él la había puesto y entonces comprendió con amargura y sufrió el desengaño de toda vida, por recóndita y quieta que sea. Había una frase del texto que decía: «Y ella envejeció y se llenó de arrugas, y su voz cascada ya no le resultaba grata». Cuenta Lorimer que la anciana se indignó como una esposa repudiada y que, lejos de resignarse y callar, le dijo al vacío con gran reproche: «Eres injusto, tú no envejeces y quieres voces gratas y juveniles y contemplar caras tersas y luminosas. No creas que no lo entiendo. Eres joven y lo serás siempre, pero yo te he instruido y distraído durante años, y si gracias a mí has aprendido tantas cosas y también a leer, no es para que ahora me dejes mensajes ofensivos a través de mis textos que he compartido contigo siempre. Ten en cuenta que cuando murió la señora yo podía haber leído en silencio y no lo hice. Comprendo que puedas ir en busca de otras voces, nada te ata a mí, y es cierto que nunca me has pedido nada, luego tampoco nada me debes. Pero si conoces el agradecimiento,
Te pido que al menos vengas una vez a la semana a escucharme y tengas paciencia con mi voz, que ya no es hermosa y que ya no te agrada, porque no va a traerme amores. Yo me esforzaré y seguiré leyendo lo mejor posible, pero ven porque ahora que ya soy vieja soy yo quien necesita tu distracción y presencia. Según Lord Reimer, el fantasma del joven rústico no fue enteramente desaprensivo y atendió a razones o supo lo que era el agradecimiento. A partir de entonces, y hasta su muerte, Molly Morgan Muir esperó con ilusión e impaciencia la llegada del día elegido en el que su impalpable amor silencioso accedía a volver al pasado de su tiempo, en el que en la realidad ya no había ningún pasado ni ningún tiempo. La llegada de cada miércoles. Y se piensa que quizá fuese eso lo que la mantuvo todavía viva durante bastantes años, es decir, con pasado y presente, y también futuro, o quizás son nostalgias. Va. Qué bonito, Santi, qué bien, da gusto. En tu voz además da más gusto todavía. ¿Sabes que este hombre hace de lo cotidiano algo supremo? Tiene alguno de los pasajes... Mira, yo siempre se lo digo a mi hijo, que le mola esto también de la escritura, que si quieres leer a alguien para divertirte, casi cualquier autor. Si quieres leer a alguien para aprender, a Javier Marías. Sí. Con él aprendes. Sí. O sea, si quieres aprender, a este hombre hay que leerle. Sí. Es mi ídolo, y lo mejor que puede hacer la gente pues es leerlo, o en este caso escucharlo, porque no será el último. Hay una serie de relatos de Javier Marías que tienen cabida en Palabras Paganas. Hemos llegado al final. Hemos acabado ya, el 10, Santi, el 10. No, a mí me da penita, es que se acabe esto. Que no, hombre. Que... Cada vez nos extendemos más, nos duran más, lo hacemos más largo, pero está bien. Es verdad. Pero bueno, que la cuestión es que sigamos hablando para nuestros oyentes, amadísimos oyentes, como decías tú antes. Sí. Y ya está, y que tengamos aquí esta comunicación maravillosa. Antes de irnos del todo, recordamos, podéis mandarnos vuestros relatos si tenéis interés en que sean narrados. Sí. palabraspaganas@gmail.com. Los recibiremos y los trataremos con sumo amor y con sumo cariño. Podéis suscribiros, es lo mejor. Estamos en iVoox, que es donde puedes estar escuchándonos, también en Spotify o en YouTube. Eso es. Las suscripciones van muy bien, sobre todo para vosotros, que podéis enteraros cuando... A nosotros también, que es leñe. Pero así os enteráis cuando surge, o poder asistir incluso a estreno de nuevos episodios. Exactamente. Así que os invito a hacerlo. Eso es. Yo también. Karina, muchísimas gracias por haber estado una semana más gracias y habernos narrado. Gracias a ti. Me ha encantado La Dama de Leche. Gracias. ¡Ay! A Rosa le encantas, le molas mogollón. ¿Ah, sí? ¿Quién es Rosa? Dile que yo también la quiero. Rosa Juma. Bueno, ahí voy a saludar. Esto no se suele hacer, no queda bien. Voy a saludar al clan de las limonchelas. Esto es muy de los 80, muy radiofónico de los 80. Es que me mola, yo me crié con esa radio. Muchas gracias a todos, nos vamos. Adiós, para las limonchelas. Feliz semana, chao. Un abrazo. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.